Bienvenidos un día más a Tu Vida Puede Cambiar. Hoy tenemos con nosotros a una persona que seguro que ya muchos de vosotros la habréis visto en algún programa anterior. Ella ha comenzado con una serie muy bonita, muy significativa, que es acerca de personajes bíblicos femeninos. Anteriormente ha hablado de dos, que fueron Noemí y la esclava de Naamán. Y hoy pues nos va a hablar de un personaje que yo creo que es universalmente conocido y muy interesante. Nos va a hablar sobre Eva. Para ello tenemos aquí a Maribel Gómez. Maribel, bienvenida. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros nuevamente. Es un placer para mí también estar conversando contigo y con todos nuestros espectadores. Es una experiencia bonita, así que repito. Muy bien. Bueno, como sabéis, ella es licenciada en psicología y la verdad es que es una mujer muy versada también en temas bíblicos, conocedora de diferentes temas, pero vamos, el que ha escogido para iniciar esta serie, que son los personajes femeninos, verdaderamente son muy interesantes. Entonces, Maribel, vamos a comenzar por el principio. Podemos hablar algo acerca de la creación, ¿no es así? La historia de Eva, que es la primera mujer que está registrada en la Biblia. Eva, cuyo nombre, no sé si lo sabrás, se lo dio el mismo Adán. Adán le llamó a esta primera mujer Eva, como madre de todos los seres vivientes. Así que vamos a estudiar este personaje que yo creo que es importante. Muy bien. Entonces, ¿qué consecuencias podemos sacar acerca de los dos relatos? De estos relatos. Bueno, pues es que efectivamente la historia de Eva está reflejada en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, que bueno, pues se dice que fue escrito por Moisés. El relato de la creación del hombre en general está incluido en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Génesis. Son dos versiones parecidas. La del capítulo 2, explica un poco mejor la primera versión del capítulo 1. En este solamente nos habla de la creación del hombre en general, de la creación del hombre y después, por decirlo así, diversificado en dos, hombre y mujer. ¿Vale? Si quieres vamos a leerlo en Génesis, el primer capítulo, el capítulo 1 y el versículo 27. Vamos a ver allí cómo Dios, sabemos que, o creemos firmemente que Dios creó el mundo y creó al hombre también. Así la Biblia nos lo demuestra. Y vamos a leerlo en Génesis 1, 27. Muy bien, Génesis, primer libro de la Biblia. En el 1.27 nos dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Date cuenta que en un primer momento habla de hombre y después en igualdad de condiciones de hombre y mujer. Y en este capítulo lo más importante que nos dice es que fueron creados a su imagen, a imagen de Dios fueron creados. En el capítulo 2, por el contrario, nos habla un poquito más. Nos dice que Dios mismo, como un alfarero con barro que cogió con la tierra misma, moldeó esta figura de Adán. Lo vamos a ver un poquito más adelante con detalles, es un relato bonito, pero solamente destacar en esta ocasión que Eva fue sacada de una parte de Adán. Primero fue creado Adán, además, diferenciando del resto de los animales, Dios mismo sopló en su nariz aliento de vida. Esto es un detalle bonito por parte de Dios. Pero antes de seguir con esto... Perdona, ¿sí? Maribel, es que lo que acabas de decir es muy interesante, que efectivamente es posible que muchas personas no se dan cuenta de esto cuando leen las Sagradas Escrituras. Y es que el Señor hay una diferencia en la creación de los animales que no insufla en ellos aliento de vida y sin embargo en el ser humano, en ese hombre que ha formado de barro, sí insufla aliento de vida, sopla en su nariz. Sí, es un detalle bonito. Claro que sí. De todas formas, antes de seguir te voy a contar otra cosa que te va a gustar. Y te voy a comentar una versión de la creación diferente. Y vamos a tomar esa sinfonía de la creación como una creación dual. Es decir, cada día crea
dos cosas. Vamos a hacer un poco un repaso rápido. En el primer día, ¿qué crea? Los cielos y la tierra. En el segundo día separa las tinieblas o la oscuridad de la luz, dos cosas. En el tercero separa las aguas que están arriba de las aguas que están abajo, dos cosas. El día siguiente, el mar y la tierra seca, dos cosas. Al día siguiente, el sol y la luna, como diferenciando el día y la noche. Al día siguiente, las aves que están en el cielo, los peces del mar, dos cosas. Al día siguiente, los animales y al hombre. Y además, estos dos siempre en pareja. A los animales en pareja y al hombre, de momento no, pero después veremos que sí. Y llegamos al último día, el día séptimo, que es el día del descanso, el sábado. Además es el descanso para toda la creación. Y podríamos darle también un significado dual, doble, de dos, con el trabajo de la creación y el descanso. Así que has visto cómo en toda la creación cada día es dual, es doble. Y esto nos va a dar una idea de la importancia, sabes que en la Biblia los números tienen su significado, Dios da a cada cosa una importancia y yo creo que aquí esto nos va a dar la importancia de considerar a la pareja como dos, ¿vale? Y nos quedamos con esta idea. Bien, en el capítulo 2 explicábamos que Adán en un momento determinado fue modelado por Dios y Eva fue extraída de una parte específica de Adán, que ahora vamos a ver. Vas a diferenciar, creo que es por ahí por donde tú quieres ir, vas a diferenciar la creación de Eva y le vas a dar, no vas a hablar de ella y la vas a diferenciar de la creación de Adán. Es así, ¿no? Entonces nos vas a hablar en principio ahora acerca de la creación de Eva. Bueno, vamos a ir un poquito a poco, ¿vale? Volvemos ahora otra vez a Génesis 1. En Génesis 1 se nos habla de la creación de toda la humanidad, con el término de Adán, que significa hombre, hombre en general. Dios crea un ser, podríamos decir, sin sexo diferenciado, ¿vale? Al ser humano en general. Y después se introduce en el versículo 27, como has leído, varón y hembra los creó, pero aparecen juntos. Y quiero que esta idea quede reflejada y quede matizada. Y además te puedo decir que si lees en el versículo 28, que es interesante, ver cómo Dios da unas órdenes y las da en plural, tanto para el hombre como para la mujer. Dios habla en plural. Génesis 1, versículo 28. Génesis 1, versículo 28. Y nos dice lo siguiente: y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Te has dado cuenta cómo da una orden en plural? Es decir, a los dos. Porque él considera que los dos son importantes, ¿vale? Y además otro pequeño matiz. Aparte de que él les dice que son más importantes que los animales, al dos, a hombre y a la mujer, les pone en un plano superior, yo me he parado a pensar qué quiere decir eso de sojuzgar la tierra. Y yo creo que es interesante que conozcas tú y nuestros espectadores un poco qué puede querer decir esto. Yo pienso que es que Dios permitió que Adán y Eva utilizasen esa naturaleza que Dios había creado para su bien. Es decir, ellos podían comer de esa vegetación, de esos frutos que Él había creado. Podía a lo largo de la historia utilizar la minería, podía utilizar las energías que la tierra proporcionaba. Imagínate que
mal uso de esas energías está haciendo el hombre, ¿vale? Aunque no es un tema central, pero yo quiero hacer esta pequeña reflexión. Como Dios nos dijo a Adán y a Eva, tienes o puedes sojuzgar la tierra, puedes utilizarla para tu beneficio. Sin embargo, mira en qué hemos convertido la tierra. Porque además hay algo muy interesante, muy significativo en lo que estás diciendo, porque les hablaba de que podéis sojuzgar la tierra, o sea, la tierra va a estar a vuestras órdenes, va a ser para vosotros, va a ser para vuestro beneficio. Fíjate, después de lo que pasó, después del pecado, es todo lo contrario, es la naturaleza la que nos domina a nosotros. Vemos la cantidad de catástrofes naturales, etcétera. Entonces ya la tierra no está al servicio del hombre, sino que muchas veces puede causar daño al hombre. Y en la actualidad, no solamente en aquellos tiempos, sino con más motivo ahora en la actualidad. Bueno, vamos a dejar el capítulo 1 y vamos a reflexionar un poco sobre el capítulo 2. Como decía, es un relato más completo, más poético, en la cual se da más detalles de cómo pudo ser esa primera creación. O sea, ¿cómo sería la vida en el Edén? ¿Es lo que nos quieres comentar ahora? ¿Cómo es o cómo pensamos que puede ser? Un poquito antes. Estamos en que, bueno, Dios ha creado a Adán. Adán se dedica pues un tiempo a ver todo lo que había sido creado. Sabemos que les pone nombre a los animales, pero ve que todos los animales están en pareja y que él está solo. Entonces Dios piensa que hay que crear una ayuda idónea para él. Y ahí es donde entra Eva. Pero yo te quiero comentar, porque esta ayuda idónea ha dado lugar a muchas malas interpretaciones a lo largo de la historia. Y en el original se utiliza el término hebreo ezer, que significa una ayuda especial, y siempre que se utiliza este término en el resto de los pasajes bíblicos, es una ayuda que Dios da hacia la humanidad que lo necesita. Entonces, quiero recalcar que Eva o que Dios pensaba dar una ayuda especial a Adán, a este hombre. Igual que Dios ayuda al hombre, necesitaba una ayuda ¿para qué? Pues para que los dos conviviesen, para que los dos se ayudasen mutuamente, para que los dos en igualdad de condiciones pudiesen vivir felices, sin más, ¿vale? Entonces le da una compañera en igualdad de condiciones. Y quiero volver a hacer hincapié en esto porque muchas veces este texto se ha malinterpretado. Y yo creo que no en ningún momento, en ningún lugar da pie para que se pueda pensar que pues todas las tendencias de dominio del hombre hacia la mujer utilizando la violencia no son bíblicas y no se pueden considerar que estos textos pueden dar pie a eso, ¿vale? Esto es muy importante porque a lo largo de la historia se ha dado una mala interpretación de estos textos. Le dio una ayuda idónea, le dio una buena compañera para que caminaran juntos por la vida. Claro que sí, efectivamente. Bueno, pues ahora vamos con Eva, ahora vamos con la creación. Ese relato yo creo tan bonito y tan entrañable de Eva en el Génesis. Y por favor, si no te importa, vamos a leerlo. En esta ocasión vamos a pasar al capítulo 2. Muy bien. Y puedes leer, si no te importa, los versículos 21, 22 y 23. Génesis, capítulo 2. 21, 22 y 23. Muy bien, el 21 nos dice: entonces Dios el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón fue tomada. ¿Te gusta, no? La idea. Muy bonito. Sí. Eva no fue sacada de la cabeza para que, bueno, pues Eva no pudiese dominar los pensamientos del hombre, no fue sacada de los pies para decir que, bueno, pues Adán tenía influencia sobre Eva para pisarla, pisotearla, violentarla.
sin embargo que fue sacada del costado, de una costilla, de cerca del corazón, de una parte muy importante del cuerpo de Adán. ¿Para qué? Pues para simplemente decirnos que debía estar a su lado como una igual, no como un ser superior ni inferior, sino como un igual. Iba a ser carne de su carne y huesos de sus huesos. Era ella su segundo yo. Ahí está, quedaba evidenciada la unión íntima que se produjo en este primer matrimonio, en la creación entre Adán y Eva. Si lees en el capítulo 5, sí, querías preguntar algo. Quería hacerte una pregunta en base a lo que estás diciendo. Hay una frase que yo creo que sería interesante que la pudieras interpretar. Cuando decimos se unirán y serán una sola carne, cuando hablamos de eso, ¿nos estamos refiriendo a una unión meramente sexual, meramente carnal, o es algo bastante más amplio que todo eso? Por supuesto, es algo bastante más amplio. La mera unión sexual no sirve de nada si no hay afecto, si no hay cariño, si no hay comprensión, si no hay entendimiento, no sirve de nada. Y una sola carne para caminar por la vida. Digamos que es una mitad y otra mitad. Cuando están juntos es una unidad, ¿verdad? ¿Lo puedo decir? Sí, es muy interesante porque en el original utiliza como un juego de palabras. Él se refiere con el término de ish para hablar del hombre y de isha para hablar sobre la mujer. Es decir, tienen el mismo origen, la misma raíz, la misma formación, solamente tienen un pequeño detalle, que es la terminación sexual, ¿vale? Hombre y mujer, pero que en realidad son lo mismo. Y además yo que, bueno, pues suelo trabajar con grupo de mujeres, yo les digo, ¿verdad que las mujeres queremos ser iguales a los hombres? Bueno, todas se ponen a favor, sí, y yo les digo, no, es todo lo contrario. Y gracias porque Dios en su infinita amor y sabiduría nos creó diferentes. El hombre es diferente a la mujer, pero son complementarios. Entonces, el término adecuado es el término de paridad, son pareja. Los hombres tienen una forma diferente de ser, las mujeres también. Sería muy aburrido el mundo si los hombres fuésemos igual que las mujeres. Por supuesto. Sin embargo, la idea esta de paridad, de compañeros, de juntos, unidos, complementarse, porque como decía, el hombre tiene una forma de ver el mundo diferente a la mujer. Claro, y es necesario la forma, la visión que tiene el hombre y la visión que tiene la mujer para ser completos. Es que las características, como tú muy bien estás diciendo, no son meramente diferentes en lo físico, sino que hay conceptos que la mujer efectivamente tiene a nivel mental distintos a los del hombre, y es un complemento. Entonces, son necesarios el uno al otro, pero no el uno detrás y el otro delante, o al contrario, sino juntos, unidos, caminando por el mismo. Exactamente. Y yo pensando en esto, yo pienso que en aquellos momentos que el pecado no había llegado todavía, en la vida en el Edén tenía que ser algo precioso, ¿verdad? Precioso. Si quieres, algún día podemos hablar de las diferencias psicológicas en general que los psicólogos dicen acerca del hombre y de la mujer. Que los psicólogos decís, ¿no? Pues sería muy interesante poder hacerlo. En su día lo haremos, si te Bueno, parece. vamos a terminar ya un poco este concepto y lee, por favor, en Génesis 5 el versículo 1 y 2. Y con esto pasamos ya a otro punto dentro de la creación de Eva, de la vida de Eva, y tratamos otros temas, pero cerramos ya este primer tema. Muy bien. Leyendo, por favor, Génesis 5, aquí en el capítulo 5 ya avanzamos un poquito más, en el capítulo 5, Me has dicho 5, 1 y 2, ¿verdad? Sí. Que nos dice lo siguiente: lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados los bendijo y los llamó Adán. ¿Has visto? ¿Cómo los llamó? Adán. Adán. ¿Qué decíamos al principio que significa Adán? Significa hombre. Creó al hombre, a Adán. Estos dos versículos definen o completan todo lo que hemos dicho hasta aquí, ¿vale? Bueno, si te parece, vamos a ver, como decías, cómo sería la vida en el Edén. La vida en el Edén, que tenía que ¿Qué ser te algo... parece? Yo creo que vivirían felices, vivirían rodeados de esta naturaleza espectacular, estos árboles, estas flores maravillosas, un clima ideal
era un vapor que emanaba de la tierra y que esto pues humidificaba el ambiente, y no había lluvia, por supuesto, había un rocío que era el que regaba. No se conocía la lluvia, efectivamente, no se conocía la lluvia hasta el diluvio, efectivamente. Entonces emanaba un vapor que era lo que rociaba toda la tierra. ¿Cómo te imaginas a Adán y Eva? Yo me los imagino a los dos, pues altos, guapos, Muy guapos, hermosos. claro. Lo que no creo es que tuviesen una tez demasiado clara. Hay que considerar que donde estaba el Edén constituido, que bueno, pues nos dice la Biblia, no vamos a entrar más en detalles, pero está en el Oriente Próximo, entre los ríos Éufrates, Tigris, por allí, no se sabe el lugar exacto, estaba el Edén. Entonces yo me imagino que Adán y Eva tendrían un color pues acorde con la raza que en un principio se originó allí, claro que ¿vale? Sí. Verdaderamente es algo, digamos, sanamente envidiable, ¿verdad?, esa situación. Pasa que tenemos la gloriosa esperanza de que algún día podemos retomar aquella situación y estar todos de la misma manera, si Dios quiere. Bueno, te voy a comentar que en este huerto había muchos árboles, pero había dos en especial que eran muy importantes. Uno era el árbol de la vida, que estaba justo en el medio. ¿Para qué servía este árbol? Pues Adán y Eva tenían que comerlo para no morir, evidentemente. Y el segundo árbol era el árbol de la sabiduría, o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y precisamente de este árbol Dios les había dicho que no podían comer. Y ahí está el problema. Esta comunión perfecta que había entre los dos se vio perjudicada por la intromisión de un tercer personaje en la vida idílica de la pareja. ¿Sabes quién es ese personaje? Sí, desgraciadamente me he conocido por todos, aunque muchas personas se lo tomen a broma, pero no tiene nada de broma, es muy serio y ha traído unas consecuencias muy nefastas, duras, como vamos a ver después. Bien, pues este no era una persona, era un animal. Era una serpiente que, bueno, pues en aquel momento estaba en un árbol. Pero muy bella. Muy bella. No muy bella. La serpiente que conocemos ahora. Sí, hay algunos comentaristas que dicen que era el animal más hermoso y más astuto en aquel momento de toda la naturaleza. Entonces, en algún momento determinado, pues parece ser que Eva se separó un poquito de Adán. Otros comentaristas dicen que no, que estaban más o menos juntos por comentarios de la Biblia. Pero bueno, nos vamos a quedar en eso, de que el primer fallo que Eva tuvo es que se separó un poquito de su marido, que esta vida idílica que hacían en conjunto en un momento determinado, pues se separó. Y no es que trate de disculpar a Eva, pero tal vez las mujeres somos más curiosas, tal vez el factor verbal esté más agudizado en la mujer. Entonces el hecho de que una serpiente hablase, pues a Eva le captó su atención, y como, bueno, pues a las mujeres dicen que nos gusta hablar, pues Eva comenzó a entablar esta conversación con esta serpiente, que no era otro, como tú bien has dicho, que Satanás. Y fue a caer en el único sitio donde podía ser tentada, porque del resto del Edén no había ningún sitio donde pudiera caer en tentación. Ahí es donde podía caer en tentación, porque le había dicho: de este árbol no comerás. Y entonces es en el único sitio donde ella podía ser tentada, y ahí fue tentada. Bueno, pues vamos a seguir rápidamente, si no se nos acaba el tiempo. Eva efectivamente comió de ese fruto. Eva ofreció a Adán. Adán en ese momento comprendió lo que había hecho su mujer, y por amor a ella comió también. Hay muchas personas que dicen: no, es que la culpa fue de Eva. Vale, la culpa fue de Eva, pero Adán en ese momento podía haber dicho: no, yo no voy a comer. Maribel, perdona que te haga una pregunta, porque esto es algo que sí es interesante. ¿Tú no crees que Adán se dio cuenta de que el paso que había dado su mujer la llevaba a la perdición? Y él la amaba de tal manera, porque en su corazón había tanto amor hacia ella, que se quiso perder con ella. Sí, es la única explicación que se encuentra. Es la única explicación. Y yo quiero hacer una pequeña inflexión en este tema, y es ver cómo
ellos actuaron tal vez, sobre todo Eva, por un impulso. Y como a veces cada acto tiene unas consecuencias, ¿vale? Entonces, lo importante que tenemos antes de actuar, de pensar, de reflexionar cuáles son las consecuencias a los actos que hacemos. Porque muchas veces culpamos a Dios de las cosas que nos ocurren y no son solamente consecuencias de los actos que nosotros hemos hecho. Y este acto tuvo consecuencias negativas, como decíamos, tanto para el hombre como para la mujer. Eva, ¿qué le pasó a Eva? A partir de este momento, Eva, con dolor, tuvo que dar a luz, parir a sus hijos, dar a luz a sus hijos. Y bueno, nos dice la Biblia que fue el deseo de su marido a partir de entonces. Adán también tuvo consecuencias y a lo mejor se ha dado demasiada importancia a las consecuencias que tuvo Eva, sin embargo no tanto a las de Adán. Y fíjate lo que pasó con la naturaleza. Las consecuencias de Adán fueron precisamente, a partir de ahora la naturaleza se va a degenerar, van a salir cardos, espinos. Tú vas a tener que trabajar la tierra con sudor, con esfuerzo, con trabajo, pero el deterioro de la naturaleza es precisamente a raíz de la caída de Adán, ¿vale? Cambió su vida a todos los niveles. Sí, los actos tienen consecuencias, como decíamos. Sin embargo, hacia la serpiente sí que hay una maldición. Maldice a esta serpiente y a partir de entonces dice que se va a arrastrar por el suelo, con lo que podemos deducir que antes podía volar, podía moverse. A partir de entonces está arrastrándose por el suelo. Y es más, haciendo ya un pequeño resumen, lo primero que hicieron ellos, darse cuenta de su desprotección. Ellos lo primero que dijeron, estamos desnudos. Y esto es lo primero que sintieron, es su vulnerabilidad. A partir de entonces eran seres vulnerables, se sentían desprotegidos. La comunicación con Dios se rompió, Dios los expulsó de este paraíso, de este Edén perfecto. Y otra cosa importante que quiero referir es sobre la proyección que hacemos de nuestros fallos. Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿por qué has comido? Eva, ¿qué dijo? No, fue la serpiente. Cuando pregunta a Adán, ¿por qué has comido? Adán dijo, no, es la mujer. Y quiero reflexionar porque muchas veces hacemos esto. Tiramos balones fuera y los problemas que hemos cometido, los actos que hemos cometido tienen consecuencias y muchas veces proyectamos en los demás nuestros propios errores, sí, ¿vale? Y bueno, pues este es el episodio de Eva. Eva tuvo 3 hijos. La vida se complicó a partir de entonces muchísimo. Un hijo fue rebelde, se fue de casa, mató a su hermano. Consecuencias. Las consecuencias del pecado ya empezaron en la misma vida de Eva. Eva tuvo otro hijo, Set, que fue a partir de donde se produjo el resto de la humanidad, se reprodujo. Date cuenta cómo empiezan los problemas ya desde el mismo comienzo. Hay una cosa muy significativa en base a lo que estás diciendo del cambio de sus vidas, y es que decíamos antes que él se dio cuenta de que su mujer probablemente se había perdido y clamaba tanto que comió él también, pero nada más producirse el pecado y cuando le preguntan ya había cambiado ya Adán, ya no era esa mujer a la que seguía y estaba dispuesto a dar su vida por ella, continuando con el error que ya había cometido, sino que le echó ya la culpa, ya cambió, ya había cambiado, ya le dijo, no, ha sido la mujer la que me ha dicho esto, la consecuencia del pecado. Sin embargo, vamos a leer un texto final rápidamente en Romanos 5:12. Busca, por favor, Romanos 5:12. Muy bien, vamos a ver. Romanos 5:12, en el cual nos va a decir, sí, que efectivamente el pecado fue del hombre, fue de Adán en general. No distingue que fue de Eva o que fue de Adán, sino vamos a leer, como dice que... Muy bien. Romanos 5:12. En el Nuevo Testamento, después de Hechos, se nos dice lo siguiente, 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. ¿Has visto? En la Biblia no se dice fue Eva, fue Adán, sino fue el hombre en general. Pero esta historia acaba bien. Todas las historias acaban bien.
la historia de la redención. Dios dio desde este momento la solución para el resto de la humanidad, tanto para hombres como para mujeres. Y sabes cuál es esa solución, ¿verdad? Habría un Salvador. Un Salvador. Jesús murió por toda la humanidad y por la remisión de todos estos fallos que día a día podemos cometer. Muy bien, Maribel. El tiempo se nos echa encima, incluso nos pasamos un poquito, pero bueno, yo creo que habréis disfrutado con las cosas que hemos escuchado, con las cosas que hemos descubierto, y yo os emplazo a que podáis estar nuevamente en un nuevo programa de Maribel. Ella seguirá viniendo y nos va a hablar en el próximo programa acerca de un personaje que yo diría que no os lo podéis perder. Nos va a hablar acerca de Sara, de esa mujer tan importante del Antiguo Testamento que fue mujer de Abraham. Muy bien, nada más despedirnos de vosotros, como siempre pidiéndole al Señor que Él os guarde